La semana pasada vimos que Pablo se consideró a sí mismo un esclavo de Cristo Jesús. La razón es porque Cristo Jesús lo compró con su sangre. Pablo no solo se consideraba un esclavo de Cristo Jesús, pero también recibió un llamado para ser apóstol. Es decir, hablar en nombre de Jesús para anunciar el Evangelio, las buenas noticias de salvación que su amo y Señor nos ofrece a quienes creemos en Él. Para ello Pablo, decíamos, no llenó una solicitud de empleo, no hizo una entrevista para ver si reunía el perfil o no para ser apóstol. Para ello fue separado desde el vientre de su madre y preparado a lo largo de su vida para empezar el trabajo de apóstol cuando su Señor decidió que era el tiempo correcto. Al igual que Pablo, todos los que hemos oído, analizado y nos hemos rendido a la evidencia del Evangelio, no porque seamos muy listos, sino porque Dios abrió los ojos de nuestro corazón para comprenderlo y luego lo cambió nuestro corazón para poder abrazarlo. Por eso es que nos rendimos a la evidencia del Evangelio. Todos los que hemos hecho eso somos esclavos de Cristo también, porque fuimos comprados con su sangre, fuimos apartados desde el vientre materno y ahora que somos hijos de Dios, porque en eso nos convertimos cuando creímos en Jesucristo, en hijos de Dios, tenemos la misión apostólica. Ojo, no somos apóstoles, el último apóstol fue Pablo, pero sí todos tenemos la misión apostólica, igual que él, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a quienes aún no la conocen, y no solamente decírselas a quienes no la conocen, pero repetírselas a quienes habiéndolas oído no las han creído todavía. Así a muy grandes rasgos, eso fue lo que vimos la semana pasada. Recuerden que estamos celebrando el mes de la Biblia. Todo agosto celebraremos el mes de la Biblia y estamos predicando sermones en base a la carta de Pablo a los romanos, considerado por muchos estudiosos bíblicos como el mejor y más importante libro de la Biblia. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a meditar en los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Romanos. Déjenme leerlos una vez más. Romanos 1, 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así dice la revisión 60 de la Reina Valera que casi todos tenemos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos cuáles a los que se refiere Pablo en el versículo 6? Esos cuáles son las gentes que menciona él en el versículo 5 y que recibieron la gracia para obedecer a la fe. Esos son los cuáles a los que se refiere Pablo en el versículo 6. La Nueva Traducción Viviente deja más claro esto. Miren, se lo voy a leer del versículo 6 y 7 de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y que son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Estos dos versículos, pues, Romanos 1, 6 y 7, son sobre los que vamos a meditar hoy. Vamos a orar antes de seguir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esto. Llamados a ser de Jesucristo, dice el versículo 6. Llamados a ser de Jesucristo. Eso es lo que somos los cristianos. Los de Roma en el primer siglo y los de Puerta de Salvación hoy.
somos llamados a ser de Jesucristo. Y si somos llamados, significa que hubo un llamado de Dios a nosotros para pertenecer a Cristo Jesús. Romanos 8, en el versículo 30, habla de este llamado. Si usted va a su Biblia, ahí en Romanos 8:30 leemos así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ve, ahí está el llamado de Dios. Luego, si vamos a 1 Corintios, que es el libro que sigue de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 9, ahí habla también la Biblia de este llamado. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hubo un llamado de Dios a nosotros. Ahora, este llamado no es una invitación. Este llamado es una orden soberana, una orden que hace que las cosas sucedan. Y eso nos lleva a pensar en el capítulo 1 de Génesis que veíamos esta mañana en la escuela dominical. Ahí leemos que Dios ordenó a la luz ser luz. En Génesis 1:3 leemos: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Cuando Dios llamó a la luz a su existencia a través de su palabra todopoderosa, a la luz no le quedó más remedio que empezar a brillar. De igual manera, los que somos llamados por Dios, irremediablemente llegamos a pertenecer a Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo sucede esto? Si vamos a la segunda carta de Corintios, o a los Corintios, mejor dicho, que es el libro que sigue a Primera los Corintios, que es el libro que sigue a Romanos. Entonces vamos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. ¿Me pudiera alguien pasar mi agua? Por favor, se me quedó ahí atrás. Gracias. Segunda Corintios 4, del 4 al 6. Pablo, que es el autor también de esta carta, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí lo que Pablo está diciendo es que la razón por la que la gente incrédula no puede ver la verdad de Cristo en el Evangelio es que han sido cegados en su entendimiento por el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? De acuerdo a la Biblia, Satanás, el diablo. Y aquí aguas. Porque muchas veces la gente se burla de nosotros los cristianos, diciendo que nosotros le echamos siempre la culpa al diablo. Y es que cuando uno piensa en el diablo, inmediatamente pensamos en ese personaje rojo, con cuernos,
con un tridente, con una pata de cochino y otra de gallo. De chivo. De chivo y de gallo. Pensamos en esa idea. Y entonces es obvio que si uno le dice a alguien, no, pues es que el diablo, pues ¿cuál diablo? Aguas. Porque nada está más lejos de la realidad. El diablo no es así. El diablo es un ser espiritual. El diablo es un ser espiritual con mucho poder. El diablo es un ser espiritual con mucho poder que usa ese poder única y exclusivamente para alejar a la gente de Dios. Esa es su misión. Esa es su tarea. A eso está dedicado. A que la gente se aleje de Dios, porque el diablo es enemigo de Dios. No sé si alguno de ustedes vio una película que se llamó en inglés The Usual Suspects, en inglés se llama Los Sospechosos de Siempre. Ahí Kevin Spacey, que hace el papel o tiene su personaje de Kaiser Soze, dice una frase muy profunda. Él dice: el mejor truco del diablo es convencer a la gente de que no existe. Eso es verdad. La verdad entonces es que hay una conspiración entre nuestra incredulidad y el diablo, que nos tapa los ojos para que el evangelio nos parezca algo absurdo y algo tonto, y se convierte entonces en un tropezadero. Así dice la Biblia. Si usted va otra vez a 1 Corintios capítulo 1, pero ahora en el versículo 22, ahí la Biblia es muy clara al respecto. Dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, hay gente que quiere que el cristianismo y Dios sea una ecuación. Hay gente que busca a Dios en el aspecto filosófico. Y entonces Dios y el evangelio se vuelve un tropiezo para ellos. Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque eso es el evangelio. No es una ecuación, no es un asunto de filosofía, es un asunto de redención. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, volviendo a que los que somos cristianos lo somos porque hubo un llamado. ¿Cómo es que venimos a la fe? ¿Cómo es que alguien se convierte en cristiano? Se necesitan dos cosas. Otra vez, 2 Corintios 4. Tenga ahí su Biblia lista, por favor. 2 Corintios 4, en el versículo 5 que ya leímos. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que la primera cosa necesaria